Bien, vamos a ver las proyecciones ortogonales que nos quedan, que es la proyección ortogonal de un punto sobre un plano, ¿vale? Que es otro punto Q en este caso del plano, de forma que el vector PQ es perpendicular al plano, ¿vale? Bueno, pues si haciendo el dibujo lo vamos a ver fácil, ¿eh? Lo que tenemos entonces es pi, un plano pi y un punto P fuera del plano, ¿vale? La proyección ortogonal del punto P sobre el plano pi, bueno, pues un poco de intuición, pues es que nosotros tracemos una recta y que forme 90 grados, de forma, ¿vale? Entonces va a ser un punto Q del plano, de forma que el vector PQ o el vector QP, ¿vale? Que tienen la misma dirección aunque distinto sentido, pues sea perpendicular al plano, ¿vale? O lo que es lo mismo, ya sabéis que cuando yo tengo un plano, automáticamente sacamos su vector normal, ¿eh? Entonces, este vector QP o PQ es paralelo al vector normal del plano, ¿vale? Para que sea perpendicular, ¿de acuerdo? No me paro más en esta proyección ortogonal, os pongo aquí un ejemplo para que vosotros hagáis las cuentas si os apetece. Hallar la proyección ortogonal de un punto, del punto 000 sobre un plano, y os doy aquí los pasos, ¿vale? O sea, esos son los tres pasos. Hallamos el vector normal del plano, hallamos la recta R que pasa por P en la dirección de tal, y la proyección ortogonal será el corte de la recta con el plano, ¿vale? Os pongo los pasos por si queréis. Luego tenemos otra proyección ortogonal que es de una recta sobre un plano. Proyección ortogonal de una recta sobre un plano. Bueno, y la proyección ortogonal va a ser una recta S que va a estar contenida en el plano pi y de forma que el plano pi' que contiene a la recta R y a la recta S es perpendicular al plano pi. Lo vamos a ver fácilmente con un dibujo. Yo lo que tengo es una recta S y un plano pi. ¿Vale? Aquí tengo el plano pi. Y ahora una recta S. Bueno, pues la recta S la hacemos así, por ejemplo, que corta el plano, ¿vale? Lo ponemos así que corta el plano. ¿Vale? Por ahí, esa recta S corta el plano, y lo que estoy buscando la proyección ortogonal de esta recta S, pues vamos a hacerla de forma que va a ser una recta, perdón, esta es la recta R, ¿vale? Proyección ortogonal de una recta R sobre un plano pi. Bueno, pues esa es la recta S, pues va a ser una recta S que está totalmente contenida del plano, ¿vale? S está totalmente contenida del plano, esa proyección ortogonal, y de forma que el plano que contiene a la recta R y a la recta S, que es este de aquí, ¿vale? Este plano que se forma así, que contiene a la recta R y a la recta S, por aquí abajo viene también, pues este plano pi' es perpendicular al plano pi, ¿vale? Es perpendicular al plano pi. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo para que vosotros hagáis las cuentas si os apetece. Proyección ortogonal de una recta sobre un plano, y os doy aquí los dos pasos que tenemos que hacer. ¿Vale? El plano pi' viene determinado por un punto cualquiera de R, el vector director de R y el vector normal al plano pi, ¿vale? O sea que determinación lineal de un punto y dos vectores. Entonces la proyección ortogonal, la recta S se obtiene como intersección de esos dos planos, ¿vale? Ya está. Bueno, vamos con lo importante que son las distancias, ¿eh? Esto sí nos han preguntado muchas veces en EBAU, y vamos a ver cómo calculamos la distancia entre los distintos elementos geométricos del espacio. Primero empezamos distancia entre dos puntos. Bueno, pues si tenemos un punto A y un punto B con sus respectivas coordenadas, la distancia entre un punto A y un punto B, pues es muy fácil, es el módulo del vector AB, ¿vale? El módulo del vector AB ya sabéis que es la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas al cuadrado. Las coordenadas del vector AB son las coordenadas de B menos las de A, tanto la X como la Y como la Z, ¿vale? Entonces, simplemente, si queréis dibujar los puntos A y B, distancia desde un punto A un punto B, lo que hago es calcular el vector AB y calculamos su módulo, es decir, lo que mide esa flecha de largo. Eso es esto de aquí, ¿de acuerdo? Distancia de un punto a una recta. Bueno, pues esto ya nos tiene que sonar. Yo tengo la recta R por aquí, el punto P por aquí. ¿Cómo calculo yo la distancia que hay desde P hasta R? Bueno, pues antes hemos visto que la distancia de un punto a una recta es la mínima distancia posible, ¿vale? Entonces es la que forma 90 grados con la recta, es el segmento que forma 90 grados con la recta, y esto no es ni más ni menos que la proyección ortogonal. Entonces la distancia desde el punto P a la recta R, que eso era lo que se refería el ejercicio de BAU de la nave espacial que hemos hecho antes, esta distancia es la distancia desde el punto P hasta su proyección ortogonal sobre la recta, ¿vale? Al formar 90 grados es la mínima distancia posible. ¿Y cómo calculamos la distancia entre el punto P y el punto Q? Bueno, vamos al apartado anterior, que es distancia entre dos puntos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, la distancia entre el punto P y la recta R, no es ni más ni menos que el módulo del vector PQ, siendo Q la proyección ortogonal del punto P sobre la recta R. Vale, eso es si no tenemos mucha memoria y aplicamos la lógica. Pero luego, la buena noticia de esto es que hay una fórmula, ¿de acuerdo? Y por lo menos como en mi examen, y no sé si en la EBAU vais a hacer ejercicios de este tipo, pues nos vale con utilizar la fórmula. Hay una fórmula para calcular la distancia desde un punto a una recta, si no queremos dar todas esas vueltas teóricas, ¿vale? De proyecciones ortogonales y de distancia entre puntos. Entonces se calcula directamente con esta fórmula. La fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta es arriba
el módulo del producto vectorial del vector director de la recta y el vector AP. Y abajo el módulo del vector director de la recta. ¿Quién es AP? Bueno, ¿quién es A? Siendo eso, VR el vector director de la recta y A un punto cualquiera de R, ¿vale? Entonces A tiene que ser un punto cualquiera, ¿vale? Yo cojo un punto cualquiera de la recta R, calculo el vector AP, el P este es el punto del que quiero calcular la distancia de la recta y VR el vector director de la recta, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar esa fórmula. Seguimos con distancia. Hemos calculado entre dos puntos, entre un punto y una recta, vamos a calcular la distancia entre un punto y un plano, ¿vale? Bueno, pues si lo planteamos con un punto y un plano, tenemos el plano por aquí, el plano pi, y el punto por aquí fuera, ¿vale? El punto por aquí fuera. Bueno, ni que decir tiene que si el punto fuera del plano, la distancia sería cero, ¿vale? Si el punto, si pertenece al plano, la distancia es cero. Todos esos casos obvios me los salto, igual que aquí, si el punto pertenece a la recta, la distancia es cero. Vale también si lo calculamos, ¿vale? Pero no hace falta, decimos es que como el punto pertenece a la recta o el punto pertenece al plano, la distancia es cero. Bueno, pues entonces eso no lo saltamos. Distancia de un punto a un plano. Bueno, pues ¿cuál es la distancia? Pues la distancia siempre es la mínima distancia posible. Y hemos dicho que siempre la mínima distancia posible es la de un punto P al punto Q, de forma que ahí se forme 90 grados. Es decir, a la proyección ortogonal. En este caso Q sería la proyección ortogonal del punto P sobre el plano pi. Entonces la distancia del punto P al plano pi es la distancia desde el punto P hasta el punto Q, siendo Q la proyección ortogonal del punto P sobre el plano pi, y esto también se calcula como en el apartado 6.1, que es la distancia entre dos puntos, es decir, es el módulo del vector PQ. Y esto si no sabemos la fórmula, si no tenemos buena memoria, ¿vale? Pero como aquí no nos hace falta memoria, pues tenemos aquí una fórmula, ¿eh? También hay una fórmula para esto. Si yo tengo un punto P de coordenadas x1, y1, z1 y un plano pi con su ecuación general, entonces la distancia desde el punto P hasta el plano pi es esta formulita de aquí, ¿vale? Yo si me lo tenía que saber, pues yo me sabía todo esto. Yo la fórmula nunca he tenido mucha memoria para hacerlo y tampoco he tenido mucha cara para hacer chuletas, así que yo me sabía esto, ¿vale? De las proyecciones ortogonales. Entonces, simplemente es el valor absoluto, esto es valor absoluto de sustituir la x, la y, la z por la x del plano, la y del plano y la z del plano, y ponemos más de valor absoluto, ¿eh? Ahí tiene que ser positivo, una distancia tiene que salir un número positivo. Y abajo, pues es el módulo del vector normal, o si os dais cuenta es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Esto de aquí abajo es el módulo del vector normal del plano, es el módulo del vector ABC, que es el normal del plano, ¿de acuerdo? Bien, y seguimos. Distancia, ahora pasamos a distancia entre dos planos, ¿vale? Hemos hecho entre dos puntos, entre punto y recta, entre punto y plano. Vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos planos. Y consideramos casos. Si pi intersección pi' es distinto del vacío, eso quiere decir si los planos se cortan, ¿vale? Si se cortan los planos en una recta, o también ocurre que pi y pi' son coincidentes, entonces la distancia es cero, ¿vale? O sea que si los planos se tocan de alguna manera o en infinitos puntos de la recta o los infinitos puntos del plano, es decir, si son coincidentes o se cortan en una recta, entonces la distancia entre los planos es cero. Solamente la distancia es distinta de cero cuando los planos son paralelos. Si pi y pi' son planos paralelos, entonces la distancia entre los dos planos es igual a la distancia entre cualquier punto de un plano, cualquier punto P de un plano al otro plano. Es decir, para calcular esto nos venimos a calcular la distancia de un punto a un plano, ¿vale? Y eso solamente lo hacemos cuando son paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, si son paralelos, es la distancia de cualquier punto P. Podemos considerar cualquier punto P del plano, ¿vale? Que yo creo que ya sabemos sacarlo, un punto que cumpla la ecuación del plano que sea, y es distancia desde un punto al plano, que sabemos calcularlo en el apartado anterior. Distancia de un punto a un plano. Más cosas. Distancia entre recta y plano. Bueno, pues si la recta y el plano se cortan o si la recta está totalmente contenida en el plano, entonces la distancia es cero. ¿Vale? Está claro, si se tocan de alguna manera la recta y el plano, la distancia es cero. Y solamente es distinta de cero cuando la recta es paralela al plano. Si la recta es paralela al plano, pues tenemos esta situación. ¿Vale? Tenemos una recta R y un plano pi que no llegan nunca a cortarse. La recta no está contenida en el plano y es totalmente paralelo. Es decir, es como si yo tengo el folio y mi boli es paralelo, no llega nunca a tocarse, ¿vale? Nunca llega a cortarse, ¿vale? Veis que aquí si se cortaría, aquí formaría 90 grados, pero la recta es totalmente paralela al plano. Bueno, en ese caso, la distancia entre la recta y el plano será igual a la distancia entre cualquier punto de la recta al plano. Es decir, nos vamos otra vez al 6.3,
¿vale? Desde el 6.5 nos vamos hasta el 6.3, que es cálculo de la distancia desde un punto a un plano, ¿vale? Entre cualquier punto de la recta R al plano. Así que nos vamos al 6.3 de antes, ¿de acuerdo? Es otra vez utilizar la fórmula. Bien, y por último, la distancia entre dos rectas. La distancia entre dos rectas, bueno, pues consideramos casos. Si las rectas son secantes o coincidentes, la distancia es cero. ¿Vale? Eso, si las rectas se tocan de alguna manera, secante o coincidente es cero. Si las rectas son paralelas, la distancia entre ellas es igual a la distancia entre cualquier punto de una recta a la otra recta. Entonces nos vamos al apartado 6.2, que es distancia de un punto a una recta. Distancia entre cualquier punto y la otra recta. ¿Vale? Entonces el 6.2, que es la distancia de un punto a una recta. Otra vez otra fórmula, ¿vale? Que esta de aquí arriba. ¿De acuerdo? Y por último, aquí es donde viene la fórmula más rebuscada. Si las rectas se cruzan, bueno, pues si las rectas se cruzan, utilizamos la siguiente fórmula en la que interviene el producto mixto, ¿vale? Que es el apartado 7, es el último apartado, es el que voy a explicar en el siguiente vídeo. Es otra fórmula, ¿vale? Si las rectas se cruzan, pues es el producto mixto, es otra fórmula. Luego explico cómo hacemos el producto mixto, pero para calcular si las rectas se cruzan, pues utilizamos esta fórmula. Este de dos rectas que se cruzan, la utilización de esta fórmula salió en julio del 19. Es decir, el más reciente examen de EBAU, en julio del 19, se tuvo que utilizar esa fórmula. ¿De acuerdo? Es la única vez que ha salido, que yo recuerde, en julio del 19. Y os voy a hacer yo el de junio del 17, opción B, ejercicio. Eso lo hago yo. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo no muy lento. Bueno, pues sería este, ¿verdad? Estamos en junio del 17, opción B, ejercicio 2. Nos dice, en R3 se consideran las rectas de ecuaciones, bueno, pues una recta R en su forma implícita y una recta S en su forma continua, ¿de acuerdo? Primer apartado, hallar el valor de A, buscamos la A por aquí está la A, ahora no la tenemos en más sitios. Hallar el valor de la letra A para que R y S sean paralelas. Bueno, pues eso va a ser bastante fácil, ¿no? Lo que te vamos a tener que hacer es sacar el vector director de R, sacar el vector director de S y ver cuánto tiene que valer A para que sean iguales los vectores directores o proporcionales, ¿vale? Ya sabéis que para las rectas sean paralelas, los vectores directores tienen que ser iguales o proporcionales. Y el apartado B, para el valor de A obtenido, es decir, sabiendo que ya las rectas son paralelas, calcular la distancia entre las dos rectas, entre la recta R y la recta S. Bien, pues entonces vamos a hacer las cuentas correspondientes. Las hacemos por aquí. Aquí. ¿Vale? Sí, más o menos. Vale, vamos entonces en el apartado A, que tenemos que sacar el vector director de la recta R y el vector director de la recta S. Bueno, el vector director de la recta R viene dada en forma implícita, pues ya sabéis, producto vectorial del vector normal del plano primero, vector normal del plano segundo. Entonces sería N1 por N2. Es decir, tenemos que hacer I, J, K, 3, 2, 0, 1, 0, menos 2. ¿Vale? Esto queda por aquí, menos 4i, 0, 0, menos 2k, más 6j, más 6j, perdón, más 6j y 0. Vale, pues esto nos queda el vector menos 4, 6, menos 2. ¿De acuerdo? Este es el vector director de la recta R. Aquí sí, aquí nos vale este vector o cualquiera que sea proporcional. Es decir, nos vale este o dividirlo todo por menos 2, por ejemplo. Si yo divido este vector entre menos 2, ¿vale? Para que me salga la cosa más fácil, pues esto nos queda 2, menos 3, 1. ¿Vale? Me vale este vector, el que hemos tenido directamente con las cuentas, o este. Cualquiera de las dos nos vale, ¿vale? Lo dejamos ahí para ver cuál cogemos. El vector director de la recta S, pues es bastante fácil de calcular porque lo tenemos aquí. Es menos 2, lo que valga la A y menos 1. Entonces sería menos 2, lo que valga la A y menos 1. Vale, pues yo creo que es más fácil comparar S con S, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir? Pues menos 2 y 2 es multiplicado por menos 1 y menos 1 y 1 multiplicado por menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esta A, multiplicar el menos 3 por menos 1. Es decir, la A tiene que valer 3. La E tiene que valer 3. Si la A vale 3, entonces VR es paralelo a VS y por lo tanto las rectas R y S son paralelas. Las rectas R y S son paralelas cuando la A vale 3. ¿Vale? Cuando la A vale 3. Y ya estaría el apartado A hecho. Y vamos por el apartado B. El apartado B nos dice,
para el valor de A obtenido, es decir, ya que consideramos que la A vale 3, calcular la distancia entre la recta R y S. ¿Vale? Calculamos la distancia entre la recta R y S. Entonces, nos venimos a la fórmula de distancia entre dos rectas. Vale, lo tenemos por aquí. Distancia entre dos rectas. Hemos dicho que para el valor S de A las rectas son paralelas. Entonces las rectas son paralelas. Y entonces la distancia entre las dos rectas es igual a la distancia entre cualquier punto de una recta a la otra. Cualquier punto de una recta a la otra. Entonces lo planteamos de la siguiente forma. La distancia entre la recta R y la recta S, sabiendo que son paralelas, es la distancia desde un punto P a la otra recta. Entonces tenemos por aquí, lo más fácil de calcular de punto es de la recta S, porque tenemos el menos 1, 3, 1, ¿vale? Eso va a ser un punto. Entonces vamos a calcular la distancia del punto P este a la recta R, ¿vale? A la recta R, ¿vale? Siendo el punto P de coordenadas, hemos dicho, el punto P va a tener coordenadas menos 1, 3, 1. Menos 1, 3, 1, ¿vale? Siendo ese punto P. ¿De acuerdo? Entonces, utilizamos si queréis la fórmula para no hacer proyecciones ortogonales. La fórmula que tenemos que hacer es la distancia de un punto a una recta, es el módulo del producto vectorial del vector director de la recta por el vector AP, siendo A un punto cualquiera de la recta R y el V y el vector director de la recta R. ¿Vale? Entonces, vamos a copiar la fórmula abajo, vector director de la recta R, ¿vale? Esta recta que está aquí. Si hubiéramos puesto S, pues sería el vector director de la recta S. Y arriba, pues tenemos que hacer el módulo del producto vectorial del vector director de la recta R por AP, ¿vale? Siendo A un punto cualquiera de la recta R. Siendo A un punto cualquiera de la recta R. ¿Os parece? De acuerdo. Vale, pues entonces vamos a ir por partes. Vamos a calcular el módulo del vector director de la recta. El módulo de VR. El VR lo tenemos calculado aquí arriba, ¿vale? Cogemos este, por ejemplo, ¿vale? El módulo de ese vector es la raíz cuadrada de 4 más 9 más 1, ¿vale? Que es la raíz cuadrada de 14. Bien, ahí tenemos el módulo del vector director de la recta, ¿vale? Que hemos cogido ese, el más fácil, ¿eh? Vale, ahora continuamos haciendo el producto vectorial de VR por AP. Bueno, primero vamos a sacar un punto A de la recta, ¿vale? Un punto A de la recta, vamos a sacarlo. Pues, a ver, la recta R nos viene dada así, ¿vale? Como ecuaciones implícitas. Lo que vamos a hacer es darle, la letra que se repite es la X, ¿vale? Pues vamos a darle, si queréis, X igual a lambda, ¿vale? Cuando la X se repite, lo que hacemos es darle X igual a lambda. De aquí vamos a sacar la Z en función de lambda y la Y en función de lambda. Entonces, para averiguar un punto de una recta dada en su forma implícita, lo que hacemos es, vemos si hay alguna letra que se repite y esa letra es la que va a valer lambda. Entonces, en la ecuación de arriba tenemos, a ver si lo veo por ahí, 2i igual a menos 3 lambda, ¿vale? Lo pongo por aquí, 2i igual a menos 3 lambda, y en la de abajo 2z igual a lambda más 8. ¿Vale? 2z igual a lambda más 8. Y la x lo que vale lambda, ¿vale? X igual a lambda. ¿De acuerdo? Despejamos la y y la z. Despejamos la y y la z. Y entonces tenemos que y vale de aquí, ¿vale? Vamos a sacar, me queda un poco desordenado, pero lo hago por aquí. Me queda que y vale menos 3 lambda partido por 2. Me queda que z vale lambda más 8 partido por 2 y que la x vale lambda. ¿Vale? Y que la x vale lambda, ¿vale? Y ahora pues le vamos a dar un valor cualquiera a la lambda. Vamos a darle pues el más fácil posible, lambda igual a 0, ¿vale? Entonces, para lambda igual a 0, pues tenemos que la x vale 0, la y vale menos 3 por 0, 0 partido por 2, la y también vale 0, y la z pues nos vale 8, 0 más 8 que 8, 8 entre 2, 4, y z vale 4. Así que ese es un punto cualquiera de la recta R, un punto cualquiera de la recta R, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular ahora el vector AP. Este es el punto A. Este es el punto A de la recta R, ¿vale? Y calculamos el vector AP. El vector AP, o PA, da igual, ¿eh? El vector AP, hacemos las coordenadas de P, que es este punto de aquí, menos las de A. Entonces sería menos 1 menos 0, que es menos 1. 3 menos 0, que es 3. Y 1 menos 4, que son menos 3. Ese es el vector AP.
Ahora hacemos el producto vectorial del vector director de la recta por AP. El vector director de la recta, que lo teníamos por aquí arriba, vector director de la recta, que es este de aquí, 2 menos 3, 1. Entonces, el producto vectorial de VR por AP nos queda I, J, K. El vector VR era, hemos dicho, 2 menos 3, 1. 2 menos 3, 1. Y el vector AP es el menos 1, 3, menos 3. Calculamos por aquí abajo y nos queda 9i menos j más 6k. Ahora nos quedaría menos 3k más 6j y menos 3i. Y eso nos queda 9 menos 3, que son 6i, más 5j y más 3k. Es decir, es el vector 6, 5, 3. Ese es el vector, el producto vectorial. Entonces ya terminamos la distancia entre las dos rectas, según lo hemos planteado aquí arriba. La distancia entre las dos rectas es esto, es el módulo de este vector. Entonces es la raíz cuadrada de 36 más 25 más 9. Y abajo nos quedaba el módulo de VR que estaba aquí, que era raíz de 14. Raíz de 14, ya estamos terminando, ¿verdad? Y nos queda la raíz cuadrada de 36 más 25, que son 61 más 9, 70. La raíz de 70 entre la raíz de 14. ¿Vale? Y bueno, esto como mucho, yo qué sé, hacemos, esto queda 2 por 7, 2 por 7 y aquí nos queda 2 por 5 por 7, que no se puede simplificar. ¿Vale? Entonces esto nos queda la raíz cuadrada de 70 partido por 14, unidades de longitud, y ya terminamos. ¿De acuerdo? Con eso ya estaría terminado.